Pero tal vez tendría que ir a otra ilustración de un amigo que compró una nevera. Ahí hace como 3 días compró un nevecón. Creo que costó algo como 14 millones, ¿verdad? Y pues obviamente la compró y cuando fuimos a la casa de él, dijo, no, no, vamos del vecino más bien. Y fuimos del vecino y él tenía una nevera pequeñita, pero en la nevera había jamón, queso, fruticas. Preguntó, ¿cuál nevera se me va mejor? La que tiene las frutas. O sea, todo en la vida depende no de lo que es, sino cómo está. ¿Sí me entienden? Lo importante en la vida no es qué es lo que tengo, sino cómo lo tengo. Y así debe pasar en la vida cristiana también. Lo importante no es si yo creo en Jesús, sino cómo está Jesús en mi vida. Y amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, tu bondad. Padre, gracias porque tú has llegado a nuestras vidas en momentos que no lo esperábamos. Eres tú quien nos ha buscado y nos ha redimido, nos has escogido, Señor. Pero a veces tenemos conceptos tuyos, tal vez no los más adecuados. Por eso, Padre, clamamos a ti para que en esta mañana nos hagas consciente de cómo estás tú en nuestras vidas y cómo eso influye en nuestras vidas, Señor. Que en esta mañana sea tu Espíritu quien nos rete a vivir una vida en ti, a creer en ti y a depender de ti. Bendícenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. La conducta y la emoción de nuestras vidas depende de lo que hay en nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente quien toma el control de la vida es el pensamiento. De acuerdo a lo que yo pienso, actúo. Y eso es en todo. Si en mi pensamiento yo tengo que si salgo y está soleando me va a dar cáncer de piel, pues ¿cómo va a ser mi conducta? Temerosa. Y a mí me dicen, Camilo, invito a almorzar. No, es que, ¿qué tal? ¿Verdad? O a mí me han enseñado que cuando uno se llovizna, le da una gripa fuerte. Y empezó a lloviznar. Y me dice, Kevin, manito, vamos a comer hamburguesas allí ricas. ¿Yo qué le voy a decir? Porque está llovinando. Toda nuestra vida depende de eso. La conducta y las emociones depende de lo que hay en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Nosotros dependemos de lo que creemos. Nuestras vidas reflejan nuestras creencias. Y como creyentes, a pesar de haber confiado en Jesucristo y de reconocerlo como Rey, podemos tener distintos pensamientos que influyen en nuestra vida. O sea, el problema no es lo que yo tengo, sino cómo está. Y eso es de lo que quiero que hablemos, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el texto es claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en la vida? ¿Qué tengo que hacer yo en la vida? Poner los ojos en Jesús. O sea, Jesús es mi modelo. Eso es lo que voy a seguir. Pero entonces viene la gran pregunta. ¿Cómo está Jesús? Porque para muchos Jesús puede estar en la cruz. Y está crucificado. Para muchos Jesús está en la tumba. Pero para muchos Jesús no está ni en la cruz ni en la tumba, sino está resucitado. Entonces, depende del pensamiento que yo tengo de Jesús. Si yo tengo puesto los ojos en Jesús, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero ¿cómo está Jesús para mí? ¿Cómo estará Jesús para mí? Entonces, nuestro pensamiento forma nuestra actitud. Por ejemplo, algunos tienen a Cristo en la cruz. Ahora, piensen, si yo digo Jesús está en la cruz, ¿qué puede pasar en mi mente, en mi corazón y en mi vida? ¿Ah? ¿Cómo puedo actuar yo si mi pensamiento es que Cristo está en la cruz? No tienen que ponerse de acuerdo todos, no puede ser uno. ¿Qué creen? Imaginen, yo digo, Cristo está en la cruz. ¿Qué podría hacer en mi vida? ¿Ah? Y entonces yo voy ahí frustrado, deprimido, triste y callado. O sea, quiero que entiendan y lo podemos aplicar. Si un cristiano está viendo triste, afligido, preocupado todo el tiempo y cargado, cuidado. Porque ¿qué concepto tiene Jesús? Tal vez Jesús está en la cruz. Pero para algunos, Cristo está en la tumba. Y si está en la tumba, pues voy a ir frustrado. Porque ¿qué hace Cristo en la tumba?
No pasa nada. Lo ideal es que Cristo esté resucitado y eso es lo que me da la capacidad de tener ánimo en la vida. En Semana Santa vamos a enseñar sobre Filipenses, que voy a hacer la introducción nomás. Y pues la he leído varias veces y en muchas partes, y es una carta genial, porque dice cómo a pesar del sufrimiento, del dolor, de la escasez, uno puede estar bien. O sea, la vida del cristiano no depende de cómo esté su vida, sino qué concepto tiene de Jesús. ¿Me entienden? Lo importante en la vida cristiana no es cómo está su vida, sino qué concepto tiene Jesús. Yo te voy a preguntarles dos cosas. Primero, ¿cómo está tu Cristo? Ojo, yo no estoy preguntando si cree en Él o no. El nevecón está grande, nuevo. Yo no estoy preguntando eso. Es ¿cómo está? ¿Cómo está tu Cristo? Y segundo, ¿cómo estás tú? Porque de acuerdo al concepto que tú tengas de Cristo, es tu vida. Ahora, vamos a mirar algunos textos. Para mucha gente, Cristo en la cruz, ¿cómo está? Pues limitado. Está ahí. De hecho, en Marcos capítulo 15, versículo 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pregunto, ¿cuál era el enfoque de estos principales y de los escribas? ¿Cuál era el enfoque? ¿Qué pensaban de Jesús? Estaba limitado, no podía salvarse, ¿verdad? Claro, ellos no entendían el propósito en nada, pero decían, está limitado. Pero mire lo que sigue diciendo allí. Cristo, Rey de Israel, descienda ahora sobre la cruz, de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Cuál era el concepto de ellos? Si Cristo está en la cruz, yo no puedo creer en Él. ¿Cómo voy a creer yo en alguien que está allá en la cruz? Que está limitado. Es más, está tan limitado que ni siquiera se puede salvar. Ahora yo me pregunto, dirían ellos, si no se puede salvar Él, ¿qué puede hacer por mí? ¿No les parece razonable? A mí me parece razonable. Entonces, si Cristo está en la cruz, está limitado, y yo lo único que puedo hacer es llorar. Porque ¿quién va a ver por mis necesidades, por mis problemas, por mis dificultades? ¿Verdad? Entonces, Jesús en la cruz no puede ayudarme, Jesús no puede intervenir en mis problemas, Jesús no puede guiarme, y obviamente Jesús no es digno de creer en Él. Porque si no puede hacer nada ni por Él, ¿qué va a hacer por mí? Y si no puede hacer por mí algo, ¿cómo creer en Él? Y entonces mi vida es tristeza, dolor, ansiedad, carga. Porque yo quiero creer en Jesús, pero no puede hacer nada por mí. Sin embargo, si yo miro la Biblia, si yo miro algunos textos, voy a leer, por ejemplo, Hebreos 2.14 dice, así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. Entonces, miren lo importante. Segundo, dice, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante la vida sujetos a servidumbre. Ya explica un poquitico, ¿verdad? Porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí está lo que mucha gente no entiende, que Jesús tuvo que despojarse de su gloria para venir a ser igual a nosotros, porque si no eras igual a nosotros, no podía pagar por nosotros, ¿verdad? De hecho, él fue tentado, pero no pecó, porque Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios. Pero algunos no ven esa parte divina en él, sino lo ven como hombre. Y peor, en la cruz, ¿qué puede hacer? Pero el texto nos dice tres cosas. Primero, él vino ¿para qué? Bueno, dice acá, Jesús no está limitado en la cruz. Solo cumplió lo planeado y pasó por allí, pero no quedó allí. ¿Sí me entienden?
Hay personas que ven a Jesús ahí en la cruz todavía, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar. Pero Jesús pasó por allí, no quedó allí, ¿verdad? Y no quedó allí porque hizo tres cosas. Primero, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Segundo, librar a las personas que estábamos bajo el pecado. Y tercero, dice al final, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y qué quiere decir el texto? Que Jesús sí puede intervenir en la vida de los creyentes. Primero, nos destruyó al diablo. Segundo, nos libra a nosotros. Y tercero, nos puede socorrer. No importa las cargas que tú tengas, no importa el pecado que tú tengas. Estamos yendo a la cárcel. Y hay un muchacho que está pasando por una prueba dura. Y dice, yo quiero confiar en Jesús, pero no puedo salir de esto. Y yo le digo, yo creo que no estás confiando en Jesús. Yo creo que estás buscando cómo confiar en tus capacidades. Y a mí me ha pasado eso. A veces queremos confiar en nuestras capacidades. Y si yo quiero confiar en mis capacidades, yo soy limitado. Por más que yo quisiera hacer, soy limitado. Y a veces vemos a Jesús en la cruz limitado. Y entonces decimos, no, pero ¿qué puede hacer por mí? Me toca a mí. Y entonces no acudimos a Él, no oramos a Él, no confiamos en Él y todo lo queremos hacer por nosotros mismos. Y entonces, si Jesús quedó en la cruz, la gente pregunta, ¿será que Él terminó la obra que vino a hacer? Porque murió, lo mataron. Entonces, Cristo solo fue un ejemplo de vida y eso, pues sí, chévere, pero ¿qué puedo hacer en mi vida? Entonces, Cristo no terminó la obra y como no terminó la obra, yo necesito ayudarle. Entonces yo tengo que hacer cosas, autosacrificios, obras o penitencias. ¿Cuánta gente, ya aún cristianos, perdónenme que lo diga, están pendientes de ayudar a Jesús? Y se autoflagelan. Es que yo he sido, es que yo me merezco. ¿Verdad? Y entonces queremos hacer obras. Recuerden que sí se hacen las obras, pero por gratitud a Dios. No para ser salvos. Lo hacen porque somos salvos. ¿Y cuánta gente está en penitencia y grita y habla y yo merezco y yo no sé qué cosas? ¿Verdad? Pero la gente también se pregunta, ¿será que Jesús sí pudo perdonarme completamente? Y conozco personas, incluso creyentes, repito, que viven cargados de un pecado que cometieron hace años y no son capaces de aflojar eso, de cambiar sus vidas, de librar sus vidas, porque siguen teniendo la imagen de Jesús en la cruz, y allí en la cruz está limitada y no me puede ayudar. En Hebreos, capítulo 7, 24 dice, hablando de Jesús, dice, mas por cuanto ¿qué? Permanece para siempre. Ojo, Jesús no quedó en la cruz. Jesús permanece para siempre. ¿Y qué tiene? Un sacerdocio inmutable, y en ese sacerdocio inmutable puede también salvar perpetuamente. ¿Qué es la palabra perpetuamente? Eternamente, por siempre. O sea, Jesús sí vive. Y Jesús sí puede actuar hoy, mañana, pasado mañana y todo el tiempo. Porque vive, ¿verdad? ¿Y qué hace Él para salvar perpetuamente? A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas se tienen que mezclar en esto. Uno, el corazón de un hombre constricto y humillado ante Dios, que vaya a buscar a Dios. Pero solo hay una forma de buscar a Dios, y es a través de Jesús. Entonces, para que por medio de Él se acerquen a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Jesús le dice al Padre, tenga paciencia, démosle un tiempito, démosle una prueba, ¿verdad? Versículo 26, porque tal somos sacerdotes, hablando de Jesús, nos convenía. Mire cómo es Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que sublime que los cielos. ¿Sabemos qué es más sublime que los cielos? ¿Qué será más sublime que los cielos? Algo pequeñito, ¿verdad? Creo que no está escuchando muy bien, Kevin. ¿Qué será más sublime que los cielos? Algo soberano, grande, majestuoso. O sea, yo no puedo ver a Jesús como algo pequeñito, limitado. Porque Jesús es mucho más que eso. Jesús es soberano.
más sublime que los cielos, ¿verdad? Y 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Mire la realidad, porque Jesús lo hizo una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto es lo importante. La obra de Jesús en la cruz es plena, es eficaz. Sí terminó la obra. Lo hizo una vez para siempre. O sea, ese acto que pasó hace 2000 años es vigente hoy en día. Hoy cualquier persona puede ir a Jesús y a través de Jesús entender que Él pagó en la cruz por nosotros, que Él pagó por nuestros pecados, que Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es lo que nos da la salvación. La salvación no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por nuestras capacidades, es por lo que Jesús hizo. ¿Cuándo lo hizo? Una vez. ¿Y para cuánto tiempo sirve eso? Para siempre. O sea, Jesús no está limitado, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y solo Él puede hacernos llegar al Padre. Pero alguna gente vive frustrada y se enfoca en la cruz. Ahora, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero hay mucha gente que solo piensa en la cruz. Y entonces al pensar solo en la cruz, pues obviamente alguien dice, ay, es que hay que cargar la cruz. Uno como creyente también tiene que cargar la cruz. Claro, yo entiendo que hay textos en la Biblia que dice que si alguno quiere ir en pos de Él, nieguese a sí mismo, cargue la cruz y sígalo. Estoy hablando de la forma ministerial. Pero no quiere que yo tenga que cargar con el pecado y cargar con todas las culpas para poder llegar a Dios. Segundo, algunos dicen, yo necesito adorar la cruz. ¿Ustedes saben cuánta gente en el mundo adora la cruz más que a Jesús? Hay gente que vive pendiente de la cruz, ¿verdad? Y algunos dicen, es que hay que depender de la cruz y la usan como amuleto. ¿Ustedes creen que la gente sí usa la cruz como amuleto? Claro, van a presentar un examen y cogen la cruz y dicen, ay, sí, que me ayude, y se la ponen acá. ¿O qué hace la gente cuando va por un cementerio o por una iglesia? ¿Y por qué se persina? Porque es la cruz la que hace todo. Y nos enfocamos en la cruz, ¿verdad? Vemos la cruz, pero lo grave es que no vemos al crucificado. Eso es lo grave. Y la vida cristiana depende no de ver la cruz, sino al que está crucificado, pero no quedó en la cruz, ¿verdad? Entonces algunos miran solo la cruz, pero ¿qué dice en Hebreos 12? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, habla de dos cosas que hay que hacer y tercero el por qué. Entonces primero, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, realmente son tres actividades. ¿Cuál es la primera actividad? ¿Despojarnos de qué? ¿Y qué quiere decir despojarnos de todo peso? No es nada de plata, ¿no? Por si las moscas. No es nada de plata. ¿De la qué? De las culpas. De todo lo que nos carga. Eso es todo lo que me carga. Ay, yo con esta enfermedad. Ay, yo con estos dolores. Y yo con este ministerio. Y yo con esta esposa. Y yo con estos hijos. ¿Y cuántas cosas nos cargan y nos cargan y nos cargan? ¿Por qué no soltarlas? Por eso dice, despojémonos de todo peso. Lo segundo, del pecado. A veces somos conscientes del pecado y decimos, pero yo siempre he sido así, Dios lo entiende. Pero dice, sed santos, como Él es santo. O sea, acá hay dos cosas que se deben de hacer. Uno, despojarnos de las cargas, del peso, y otro, el pecado que nos asedia, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Correr, ir para adelante, ¿no? ¿Cómo la corremos? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y aquí todos son hechas cosas nuevas. La vida cristiana es hacia adelante. No hay que volver hacia atrás para nada. Pero, ¿cuál es la forma de hacerlo?
Versículo 7. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en la cruz, sino en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pregunto, ¿Jesús quedó en la cruz? ¿Qué hizo? Se subió al trono, se subió y se sentó en el trono de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús sí pasó por la cruz, pero no se quedó en la cruz. El creyente no debe mirar solo la cruz, debe ir mucho más allá y ver al crucificado, pero que no quedó allí. Vamos a ver más adelante qué pasa. Y entonces dice el versículo 3, considerad, es decir, pensad, analizad, reflexionad en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores a sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. A mí me da la impresión, solo a mí me da la impresión, de que el texto habla de cristianos que vivimos cargados o que vivimos en el pecado por alguna cosa. Y entonces cuando yo vivo cargado en pecado, ¿qué pasa en mi vida? Mi ánimo se decae. Y yo vivo triste, aburrido. Y usted, ¿qué hermano? Yo, cristiano, voy a ir a la iglesia porque eso toca ir allá, pero ay, esta vida que le toca a uno. Esto sí. Y yo, 20 y pico años aguantándome eso. Pero el texto dice que debemos de tener ánimo. ¿Y en qué tengo el ánimo? Porque yo confío en Jesús. Jesús no quedó en la cruz. Jesús no está limitado. Jesús obra. Jesús intercede. Jesús actúa. Pero el lío es que cuando el enemigo me pone el desánimo, ese ánimo me va a hacer desmayar. Y podemos desmayar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchos buenos cristianos incluso, que sucede algo en sus vidas y se desaniman y se decaen, y yo no vuelvo a ir a esa iglesia, y yo no sé qué. ¿Por qué? Porque no están puestos los ojos en Jesús, sino en las circunstancias, en las dificultades. Y claro que hay dificultades, claro que todos tenemos dificultades, pero ¿dónde debe estar nuestro enfoque? Pero en el Jesús que actúa, no en el que estaba en la cruz. ¿Me entienden? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese texto también es muy, muy importante, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir que Él pagó por mí, pero yo vivo por Él. Así de sencillo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es en la fe. Y la fe es creer, es actuar, es saber que las cosas van a cambiar. ¿Y por qué? Porque Él me amó, y me amó de tal manera que se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo pregunto, ¿el amor de Jesús solo llegó hasta la cruz? ¿El amor de Jesús solo llegó a la cruz? ¿Será que el amor persiste? ¿Será que Jesús dio toda su vida, hizo todo allí en la cruz, hasta recibió el desprecio del Padre? Por eso dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso, amor que va en la cruz, yo no está pendiente de tus necesidades ni de las mías. ¿Qué piensas? Yo creo que si el amor fue tan grande que murió en la cruz, ese amor sigue más grande. Pregunto, ¿qué podrá hacer ahorita por ti y por mí? ¿No será que Él puede llevar nuestras cargas? ¿No será que Él entiende nuestro dolor? ¿No será que Él entiende nuestro sufrimiento? ¿Pero qué quiere? Que nosotros confiemos en Él. No en nosotros. No en las circunstancias. Entonces, muchos ven a Cristo en la cruz y sufren. Y sufren porque Cristo está limitado. Pero algunos lo ven en la tumba. Y en la tumba está ajeno. Y ahí está el otro conflicto, ¿verdad? Porque estamos frustrados. Si Jesús está en la tumba, estamos frustrados porque, sí, fue un buen hombre,
¿verdad? Tan buen hombre fue que enseñó una buena vida y terminó muriendo por la vida y por lo que él enseñó, ¿verdad? Él enseñó una vida de humildad, de perdón, de amor. De hecho, él dijo varias veces que era necesario que muriera. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Morir, porque si no iba a quedar mal. Y entonces, ya muerto, pues murió fue no porque él quisiera ni porque estuviera planeado, sino porque los religiosos lo mataron. Él perdió, ¿verdad? Pero ¿qué dice en 1 Timoteo 1:15? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. O sea, él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Dios se despojó de su carne, se despojó de su gloria, se hizo humano en la forma más humilde, la forma más sencilla. En un pesebre nació. Y enseñó una vida de humildad, de amor, de perdón, de servicio, ¿verdad? Pero el verdadero propósito no era su calidad de vida, sino su capacidad de muerte. Pero mostró calidad de vida. Pero el verdadero propósito era salvar a los pecadores. ¿Y cuál era la forma de salvar a los pecadores? Muriendo en la cruz. Pero no quedó en la cruz, murió. Y dicen que luego lo llevaron a la tumba, pero no quedó allí en la tumba. Porque si estuviera en la tumba, pues obviamente está ajeno a mis necesidades. ¿Y qué puedo hacer allá en la tumba? Entonces no puede conocer mis necesidades, no conoce mi dolor, no puede hacer nada por mí. Y es más, si no puede hacer nada por él, pues yo creo que va a interesar. Y hay personas, repito, cristianos, que podemos pensar eso de él. Cristo está allá en la tumba, allá dejémoslo quietico, porque allá él no puede conocer mis necesidades, no conoce mi dolor, no se interesa por mí. Es más, tal vez quisiera hacer algo por mí, pero no puede porque está en la tumba. Sin embargo, miramos Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran, ¿qué es gran? En cambio, ¿qué es sumo? ¿Qué es sumo? ¿Ustedes han escuchado del deporte del sumo? ¿Cómo es el sumo? ¿Se encuentran dos desnutridos peleando? El sumo es un deporte de grandotes. O sea, acá lo que está diciendo es que tenemos un grandísimo, ¿qué? Sacerdote. Que traspasó los cielos. Mire, es tan grande que traspasó los cielos. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Y entonces, como tenemos ese sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escúchenme muy bien. Ese sacerdote que tenemos, que es Jesús, que es grande, que es soberano, él sí puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, no solo las conoce, no solo las entiende, sino que se pone al lado de nosotros. La molécula con es al lado, conjunto, al lado en conjunto. Compadecerse es que siente la pasión por nosotros y está al lado de nosotros. O sea, Dios conoce tu sufrimiento y el mío. Dios conoce tu dolor y el mío. Y está al lado de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Jesús se compadece de nosotros, como Jesús fue sin pecado, ¿qué podemos hacer nosotros? Acercarnos pues confiadamente. Confiadamente. Hermanos, el Jesús que tenemos está vivo. No quedó en la tumba. Y ese Jesús nos conoce. Y conoce nuestras necesidades. Y se compadece de nosotros. Y tú y yo creo que podemos hacer acercarnos, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. Ahora, ¿qué es confiadamente? Que a veces se nos olvida qué es confiar. Con fe, ¿sí? ¿Qué más?
Sin duda, perfecto. Entendiendo que Él va a orar, ¿verdad? Yo tengo una dificultad, no podía aprender el computador. El Carlito viene, yo confío en él, el Carlito dice, hágale eso, lo hice. Confiar es que yo conozco las capacidades de otra persona y sé esas capacidades y obedezco. Cuando dice, acerquémonos confiadamente, es que yo conozco a Jesús, que confío y como confío, me acerco. ¿A dónde me acerco? ¿Al trono de qué? ¿Y qué es la gracia? Es algo que yo no merezco. Miren, miren lo lindo que es esto. Tal vez yo no merezca ir a Jesús. Pero es que Jesús me ama. Jesús me entiende. Jesús está al lado mío. Y Jesús me dice, ven, acércate. Pero acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque es por gracia. No es que tú lo merezcas, no es que tú hayas hecho cosas grandes para mí, no. Es por gracia. Así no lo merezcas, ven confiadamente, acércate, que yo voy a suplir para eso. ¿Y qué es lo que voy a alcanzar? ¿Qué es misericordia? ¿Se acuerdan? Que el corazón de alguien se mueva ante la miseria mía. Lo que quiere decir el texto es que en medio de mi escasez, de mi dolor, de mi miseria, yo puedo acercarme confiadamente a Jesús y Él, por su gracia, el corazón de Él se mueve ante mis necesidades. ¿Y qué hallo? Otra vez, gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Para el oportuno socorro, es que esto me queda ahí mal. Es decir, que Jesús sí puede socorrerme. Jesús conoce mis necesidades, conoce mis dolores, conoce mis pruebas. ¿Qué tengo que hacer yo? Acercarme confiadamente. Es decir, Señor, tú no estás en una tumba, tú vives, tú intercedes por mí. Yo quiero no darte a conocer porque yo que le puedo dar a conocer a Jesús. Yo quiero sacar de mi corazón esta carga que tengo. Sacar de mi mente esas dudas que tengo. Llevar a ti estas pruebas que tengo y entregarlas, Señor. Me voy a despojar de toda carga y del pecado que me asedia y voy a correr, pero puesto los ojos en ti, confiando en ti. Y sé que es por tu gracia y misericordia, porque ¿yo qué puedo hacer? ¿Me entienden? ¿Cuál es la visión que tú tienes de Jesús? Eso es lo que marca tu vida. Y si tú no entiendes que Jesús no quedó en la cruz, ni quedó en la tumba, pues vas a estar triste, aburrido y vas a tener que tú luchar para hacer las cosas tú mismo. Pero Jesús no quedó ahí. Y Él dice que podemos ir a acercarnos al trono de su gracia, para hallar esa gracia y esa misericordia de Él. Hay que confiar en Él, hermanos. ¿Sabes? Que como algunos piensan que Jesús quedó en la tumba, pues hay que reemplazarlo. Porque ¿qué puede hacer Él desde la tumba? Y entonces por eso la gente busca a la Virgen o a las vírgenes, tantas que hay, ¿verdad? O a los santos, a los medios. Hoy se busca a los magos y se busca a chamanes y a tantas personas, ¿verdad? Pero a veces la nueva era y algunas tendencias filosóficas que mueven hoy en día dicen, tú puedes, busca dentro de ti, hazlo tú. Y pensamos que podemos, pero ¿quiénes somos nosotros? Pero queremos luchar por nosotros mismos y permitir que esos pensamientos y esas emociones afecten nuestra vida. Y aunque estemos agotados y acabados, yo puedo, un día de estos. Pero no es posible, hermanos. Es solo Jesús, quien en el amor que te tiene y por gracia y por misericordia quiere que tú te acerques a Él, que le dejes todo a Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Que hay personas que creen que las cosas las hacemos por las obras, si yo me porto bueno, Dios va a ser bueno conmigo. O a veces creen en cosas como el rosario, los rezos, porque para eso el que peca y reza, empata. Pero no es así, hermanos. Hay un Jesús que vive, que puede hacerlo todo, pero Él quiere que tú te acerques a Él, que tú vayas a Él confiadamente. Miremos algunos textos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay ninguna forma de llegar a Dios, ni la Virgen, ni los santos, ni los medios, ni tus capacidades, ni tus obras, nada de eso te lleva a Dios. Solo hay un camino y es Jesús. No hay más. Pero en 2 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios
La gente habla de tantos dioses y busca tantos dioses, y para muchos el Dios es el dinero, el trabajo, tantas cosas que tenemos nosotros, que es la prioridad, porque realmente el Dios es como la prioridad que establece el ser humano. ¿Y cuántas prioridades tenemos nosotros que establecer? Pero dice que solo hay un Dios, ¿verdad? Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay más. Luego, la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero no quedó en la cruz. Lo llevaron a una tumba muy bonita, muy lujosa, de un rico incluso, pero tampoco quedó en la tumba. Salió de allí de la tumba. En Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Ahora, entendemos que la salvación es la reconciliación con Dios a través de la sangre del Cordero, de Jesús. Y yo puedo ir a Dios. Y si yo soy reconciliado con Dios y Dios me ama, viene la gran pregunta: ¿ese Dios que me ama no podrá obrar en mi vida? ¿Ese Dios que me ama y entregó a su Hijo no podrá obrar en mis necesidades? ¿En mis dificultades? ¿No podrá sostener mis cargas? Claro que sí. Pero si tú tienes la imagen de un Jesús metido en una tumba, pues no va a hacer nada por ti, porque ¿qué hace una persona en una tumba? Primero está muerta. ¿Y un muerto qué puede hacer? Romanos, capítulo 8, 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si ese Dios que nos ama, si nos envió a Jesús, si murió en la cruz por nosotros, si nos sirve para reconciliarnos con Dios, si estamos reconciliados con Dios, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, ¿qué quiere decir todas las cosas? Simplemente todas. ¿Y qué cosas? Consuelo, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, tranquilidad, dependencia. Todas esas cosas que a veces nos cargan, podemos entregarlas y ir a Dios para encontrar todas esas cosas que Él nos quiere dar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Pero vimos como condenados: es que yo hice, es que a mí me pasó, es que... Dios nos perdonó totalmente y nos perdonó para restaurar nuestras vidas, porque lo que quiere es que tú y yo cambiemos la vida, no sigamos igual todo el tiempo, ¿verdad? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, intercede por nosotros. Cristo no quedó allí en la cruz, no quedó en la tumba, Él resucitó. Y si Cristo resucitó, pues vive. Y si vive, ¿qué hace? Primero intercede por nosotros, ¿verdad? Primera Juan 2, 1 a 2 dice: hijitos míos, esas cosas os escribo a vosotros, les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que entiendas, porque el texto podría dar la impresión de que el pecado no me separa de Dios. Y en cierta forma es como lógica. Pero lo que quiere decir es que nuestras vidas deben ser cambiadas. Y para ser cambiadas tenemos un abogado que hace que Dios nos perdone, pero quiere que seamos restaurados. Porque yo no soy perdonado para seguir igual. ¿Sí me entienden? Si yo paso caminando por acá y piso a Kevin, le digo perdóneme, pues Kevin me dice: tranquilo, manito. Pero si lo piso 20 veces, va a ser como difícil. O sea, sí, Dios nos perdona. Tenemos un abogado que es Jesucristo. Pero eso no quiere que tengamos que seguir cayendo en pecado, porque la palabra dice ser santos como yo soy santos. Segundo, Jesús nos da poder.
Judas 24, dice, ya aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, es decir, sin que caigamos en pecado, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y paciencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Quiere decir que Jesús nos limpia del pecado, pero también restaura nuestras vidas y nos fortalece para no pecar. Para no pecar. Y nos conforta. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, así que hermanos, estad firmes. ¿Qué es firmes? Firmes es que estén estables, pero creciendo. ¿Sí? Por eso dice, esa firmeza es no dejarnos ir para un lado y para el otro lado. Es no caer en el pecado. Y retener la doctrina que habéis aprendido. Es decir, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que aprenderla, pero hay que vivirla. Sea de palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, ¿qué? Consolación eterna. Ahí está Dios. Quiere consolarnos. ¿Cuánto? Eternamente. Pero ¿qué más nos da? Buena esperanza. O sea, hay esperanza, hermanos. ¿Por qué vamos a vivir aburridos, tristes? Si hay una esperanza grande, ¿verdad? Por gracia. ¿Y qué más hace? Conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y obra. Mire todo lo que hace Jesús en nuestras vidas. Porque Él vive. Porque Él está pendiente de nuestras necesidades. Pero también nos fortalece. En Filipenses capítulo 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero también nos da descanso. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, yo creo que esto es una promesa grande. Y Dios quiere que en medio de nuestras cargas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, vayamos a Él para encontrar ese descanso. Pero es que nuestra mente y nuestro corazón nos la juega a veces. Y nos lleva a cosas como yo merezco, como Dios no me va a escuchar. Pero la realidad es que Jesús resucitó. Que Jesús vive, que intercede, que nos perdona, que nos fortalece, que nos conforta, que nos da descanso. Pero también vemos que Él va a volver. Y hay dos textos importantes de su venida. Primero, va a volver por los suyos. ¿Y qué va a hacer con los suyos? Pues sabemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabemos qué? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El texto es muy grande y muy amplio, pero quiero tocar dos cosas. Primero, hay una promesa. La promesa es que algún día vamos a estar con el Señor. Pero también hay una palabra que dice qué tenemos que hacer antes de estar con el Señor. ¿Qué es? Por tanto, ¿qué? Alentarlos unos a los otros. Mire, el texto nos está diciendo es que el Señor va a volver. Él no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Él resucitó. Y no va a quedar allá en los cielos por siempre. Va a volver por su iglesia. Pero mientras Él vuelve, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Alentarnos los unos a los otros, hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que abrazarnos los unos a los otros. Tenemos que llevar las necesidades de los unos y de los otros. Porque hay que alentarnos. Y alentarnos también es sanar. Hay que sanar esos pensamientos y esas conductas que a veces como que no son las adecuadas ante el Señor. ¿Verdad? Entonces la gran promesa es que a los suyos va a venir por ellos. Los va a llevar por la eternidad. Pero mientras llega la iglesia, es obligación, digamos,
que nos estemos alentando, consolando y confortando. Pero más adelantico, o en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice, y vosotros que sois atribulados, nos dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Está diciendo, básicamente, que nosotros que estamos atribulados, pasamos por pruebas, por dificultades, pues vamos a tener un confort. Pero me gusta más lo que dice en el versículo 8, en llama de fuego, ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún amigo acá en esta mañana, tengo que ser muy sincero y muy claro. Sí, hay un Dios de amor, hay un Dios que nos ama, que hace todo por nosotros, pero ese Dios de amor es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no habla de muerte física, sino muerte espiritual. Y si tú no has creído en Jesús, y esta mañana tú estás acá no es por casualidad. Está para que entiendas que va a haber un futuro para los que creen en Jesús, para los que aceptan a Jesús y tendrán la eternidad con ellos. Pero también dice que los que no conocen a Jesús, ¿verdad? Van a tener retribución, los que no conocen a Jesús ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y eso quiere decir que si unos tienen eterna salvación, los otros tienen eterna perdición. Y el texto no dice que van a pasar por un lado, por un proceso que llame purgatorio, y después de unos días van a ir a otro lado. No, dice, hay dos partes. Los que van para la vida eterna y los que van a estar en la eterna perdición. ¿Y cómo va a ser? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Luego, amigo, piensa. Porque hay dos destinos finales para el hombre. La vida eterna o la exclusión eterna de Dios. Y hoy puede ser el día en que tu vida cambie. Si entiendes que Jesús murió en la cruz pagando por tus pecados, le invitas a entrar en tu corazón y aceptas la obra que él hizo en la cruz, dice la palabra que serás salvo. Y ese ser salvo que tendrá la vida eterna. Obviamente tu vida debe ser transformada, porque 2 Corintios 5, 17 dice, de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero Cristo es y será Señor. Para eso murió y resucitó. Romanos 14 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Sí, Él murió, pasó por la cruz. Sí, pasó por la tumba, pero resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como los que viven. O sea, Jesús no es Señor porque tú quieras o porque tú lo decidas. Él es Señor. Lo único que cambia es si tú lo obedeces como Señor o no lo obedeces como Señor. Pero Él es Señor. Él no va a dejarse de ser Señor porque tú pienses otra cosa diferente. La gran pregunta no es si Él es Señor. La pregunta es si estás dispuesto a obedecerle como Señor. A creer en Él, a confiar en Él, a depender de Él. Algún día todos lo confesarán. Filipenses dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Todo el mundo algún día lo irá a hacer, los muertos y los vivos, pero el que lo haga ahorita en vida, el que lo reciba como Señor, es el que va a ir a la eternidad. Él es Señor de la vida y nos compró con su preciosa sangre con propósito. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes que la sangre de Cristo pagó por ti, pagó por mí? Nos adquirió con su sangre. ¿Pero para qué? Para hacernos un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Adquirido por Dios para que anunciara las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, Él nos compró para que tú y yo anunciemos su gloria y anunciemos al mundo su grandeza y su misericordia. Querido hermano y amigo,
¿Cómo está tu Jesús? ¿Está en la cruz limitado? ¿Está en la tumba ajeno? ¿O está vivo? Porque eso depende de tu vida. Y no cómo has escuchado, ni qué crees. La pregunta es cómo es tu vida. ¿Cómo es tu pensamiento? Si crees de todo corazón que Jesús está vivo, o piensas que está en la cruz, o piensas que está en la tumba. Jesús está limitado para ti, está ajeno a ti, o está obrando en tu vida. Porque si está en la cruz, pues yo sé que tu vida es de sufrimiento. Si está en la tumba, tu vida será de frustración. Pero si tú crees que Jesús venció la muerte, resucitó, está vivo, intercede y volverá, tu vida debe ser de plena confianza. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Y sabéis dónde voy, y sabéis mi camino. Esto se lo dijo a sus discípulos. Pero esas palabras también son firmes para nosotros en el día de hoy. Pueden entender que Jesús no quedó allí, sino que fue al cielo y que va a volver por nosotros. Querido hermano, recuerde, Cristo murió, pero resucitó, vive y volverá. Si alguien no ha recibido a Jesús, le invito esta mañana a que lo haga. Y si alguien lo ha recibido, le invito a que le entregue el corazón pleno a Jesús. A que en su corazón more Jesús, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones sean para obedecer a Jesús, para confiar en Jesús y creer en Él. Estamos a una semana de la Semana Santa y debemos de entender lo que dice en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y si somos del Señor, Él nos conforta, Él nos cuida, Él nos consuela, Él nos anima y Él obra en nuestras vidas. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Él es Señor. La pregunta es, ¿lo tienes como Señor? ¿Crees en Él como Señor? Amado Dios,